los que ahí están peleados. Bienvenidas y bienvenidos al primer diálogo de Conexiones Danza. El propósito de este espacio es la construcción de conocimiento en los aspectos generales de la pluridiversidad del sector danza, sus múltiples formas de expresión, realización y organización, y muy importante, su relación con otros campos de la vida social y política. Un espacio de pensamiento y reflexión que motive la acción del encuentro. El eje temático que nos corresponde en este lugar es la gestión de conocimiento y caracterización del sector con foco en la danza como derecho cultural y sector de producción artística. Podernos reconocer para podernos comunicar y para poder dialogar. Yo soy Osvaldo Marquionda, creador e intérprete de danza y docente de la Universidad Nacional Experimental de las Artes de Caracas, Venezuela, y voy a acompañarles como su moderador. Y les cuento que este es un grato espacio y nos acompañan 3 invitadas y 3 interlocutores de toda Iberoamérica con una experiencia fantástica. Y les quiero presentar a Ángela Beltrán, del Plan Nacional de Danza de Colombia y la Plataforma Iberoamericana de Danza, Marta Ospina, de la Facultad de Artes, ASAP, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, también de Colombia, y Sheila Yurivilca, del Observatorio Más Danza, también de Colombia. Van a participar como interlocutores de esta triada de mujeres extraordinarias: Fernando García, del Centro Cultural Matadero de Bolivia; Marila Veloso, presidente de Contacto Asociación Cultural Brasil; y Gavilía Nadón, del Movimiento Federal de Danza, Asociación de Trabajadores de Danza de Misiones. El público podrá participar a través, una vez que se identifiquen, digan quiénes son y de dónde proceden, a través de nuestro sitio web, y pueden hacernos las preguntas en relación a las temáticas que nuestros invitados e interlocutores van a presentar. Recuerden que todo lo que produzca nuestro evento va a quedar grabado y de acceso público en nuestros sitios. Cada una de nuestras invitadas va a tener un máximo de 7 minutos para conversar alrededor de las preguntas motivadoras, y luego le voy a hacer el uso de la palabra a nuestros interlocutores e interlocutoras, que tendrán alrededor de 5 minutos también para conversar sobre estas temáticas y la identificación de nuestro sector. Posteriormente a eso vamos a compartir las preguntas del público asistente. Dicho esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de danza? Conocemos sus particularidades, nos reconocemos. Quiero darle la palabra a Ángela Beltrán. Muy buenos días, Osvaldo, y pues primero quisiera saludar a todos los participantes que nos acompañan desde los diferentes países de Iberoamérica, por supuesto a este panel que realmente es un panel de lujo, una conversación en la que seguramente estaremos compartiendo asuntos de nuestro cotidiano, ¿no? Creo que todos venimos de procesos de la cultura, de procesos artísticos, trabajamos en instancias o en procesos que nos han permitido reconocer lo valioso que tienen las artes para este territorio iberoamericano, pero por supuesto en el caso que nos convoca, pues la danza en la construcción
representación de subjetividades, realidades particulares. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de danza? Es un poco este tema que se sugiere para motivar la conversación. Yo quiero un poco precisar el lugar desde el cual estoy hablando. Por supuesto, vengo del campo de la danza, tengo aquí a una de mis grandes maestras, Marta Ospina, a compañeros también que pude ver en el desarrollo profesional, pero también hoy tengo la fortuna de hacer parte de lo que ha sido un proceso fundamentalmente sectorial, demandado por los artistas del país, y es esto de la construcción de un plan nacional de danza. Este plan entonces instala precisamente la pregunta de en dónde está la danza en nuestro país. Yo creo que es una realidad que compartimos en la región, no es una realidad solo para Colombia, sino que realmente la danza es motor de construcción de tejido en varios niveles, tejido social, al identificar los liderazgos que desde la danza nos permiten hoy crear comunidades, encontrar que, por ejemplo, todavía hay tradiciones vivas en nuestros territorios, pero también manifestaciones que nos instan a que la danza esté instalada en los espacios de la comunidad, en los espacios de la educación, quizás no con las condiciones que quisiéramos, pero de todas maneras perviven los diferentes procesos que se dan en el ámbito escolar, pero también de una danza que fundamentalmente es un derecho para nuestra ciudadanía, un derecho a expresarse, un derecho a encontrarse, un derecho a reconocer las corporeidades, la construcción del encuentro, de un encuentro que se da desde el afecto, de una posición también política, porque la danza no es ajena a los movimientos que se dan a todo nivel. Por supuesto, la danza se encuentra siempre en una agenda permanente por defender sus espacios, por defender la manera en que llegamos a desarrollar una carrera profesional o queremos desarrollar una vocación, pero también a defender los espacios en los territorios. En Colombia tenemos, por supuesto, como en Perú y como en los demás países, manifestaciones patrimoniales muy ricas que perviven gracias a que las comunidades día a día siguen trabajando en torno a la repetición, incluso la construcción de repertorios, pero también la investigación que permite que los contextos tengan una voz en nuestra danza. Entonces, cuando hablamos de danza, estamos hablando de ese espíritu que nos mueve, de ese movimiento continuo que hace que estemos vivos, que estemos hoy con posturas muy claras frente a agendas del mundo, ¿no? Hacia los asuntos ambientales. Hace un momento en la instalación nos recordaban también esas relaciones con otras dimensiones que sin duda trabajamos, como son la salud, ¿cierto? Como son la necesidad de trabajar en espacios para que la danza sea reconocida como una práctica, como un campo de conocimiento, y creo que en todo este universo que rápidamente he tocado es en donde nos paramos para hablar de nuestra danza, Osvaldo, y todos los compañeros, por supuesto. El espíritu que nos mueve, ¿sí? Una frase que nos deja Ángela, que nos aporta una frase contundente como el aroma del café, como verán, soy un amante del café colombiano. Una dimensión muy extensa, muy profunda, casi que inaprensible. Estamos hablando de procesos rituales que reconstituyen al hombre con su comunidad y con su ser, hasta las prácticas artísticas multidimensionales que ya ni siquiera se denominan como coreografía, sino como gestos. ¿Cómo le damos valor a esa diversidad de manifestaciones que además son fundamentales para el tejido social, como bien nos decía Ángela? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cómo podemos, si también sigo utilizando una frase de Ángela, que uno de los marcos importantes donde se desarrolla nuestra danza es la subjetividad? ¿Cómo hacemos para poner en valor toda ese ámbito extraordinario? Yo quiero darle la palabra a la maestra Marta Ospina. Gracias, Osvaldo. Gracias, Angelita. Definitivamente es un placer grandísimo poder estar acá y aún en la distancia y sin la posibilidad del abrazo real, al menos con la palabra y la imagen, poder encontrarnos nuevamente.
En otros momentos nos hemos encontrado con algunos de ustedes y es un placer grandísimo poder seguir o retomar la conversación, que es lo que uno hace en la vida, ¿no? Parar y retomar la conversación. A veces la hacemos así a través de la palabra y a veces la continuamos a través de nuestros cuerpos. Eso es la danza. La danza es realmente la expresión del universo experiencial humano. La danza es la expresión, gesto, la exteriorización del sentir, de lo que nos ocurre dentro. La danza es la síntesis de lo que a múltiples comunidades en el útero de la cultura le ha sucedido y se va estableciendo como una forma de ser, una forma de existir, cuerpos culturales que tienen formas distintas y que definen la historia de diferentes culturas que han derivado en sus propios territorios. La danza es una otra forma de expresión de lo que somos cada uno de nosotros. Por eso forma parte, aunque no la miremos con tanta relevancia, siempre ella tercamente pegadita a lo que somos, persiste, nos define. Eso es la danza, una práctica humana, una experiencia que si bien deviene desde la conexión de nuestro propio ser, de nuestro propio sentir, genera colectividades, genera cohesión, genera otras formas del encuentro del humano. Alguien decía que existen muchas formas de la comunicación humana. Sobrevaloramos el lenguaje escrito a veces. Es más sincero y auténtico el lenguaje cotidiano de la palabra, que define también a nuestros pueblos en sus múltiples producciones. Pero hay otra forma distinta de la comunicación y de la construcción de lo humano, que es la danza, a través del gesto. Por eso, cuando danzamos, cambiamos de estado. Por eso, existen diferentes maneras de estar. Por eso, cuando danzamos, nos reencontramos y nos retejemos. Angelita decía algo hace un momento de los múltiples espacios donde se ubica la práctica danzaria o las prácticas danzarias. La danza es una bellísima expresión de lo artístico, una experiencia escénica o genera una serie de experiencias escénicas que convocan el sentir, el resonar en el cuerpo mediante las acciones escénicas, la música evocadora de diferentes existencias en el mundo. Pero por lo mismo, el artista danzario, quien baila y el bailador de las comunidades, ha incursionado en otras formas de la existencia de lo humano y de lo social. La práctica danzaria es física y sin ser su meta, trabaja lo corporal, interviene en la salud, en el bienestar. La danza, por su forma de comunicación y de expresión, también afecta a nuestro ser, nuestra psiquis, nuestra emoción. Por lo tanto, su práctica también ha incursionado en entornos de prevención de la salud, en entornos terapéuticos, en entornos comunicacionales. La danza está tercamente atada al acontecer cotidiano de nuestros pueblos que resisten siendo como son, evocando su historia y proponiendo nuevas formas de existencia y de resiliencia ante tantos cambios y tantas violencias. Por eso, el artista danzario y el bailador se juntan y siguen vivos en nuestra contemporaneidad con su diversidad. Todo eso es la danza y seguirá siendo mucho más. Osvaldo. Una tremenda terquedad que nos da la posibilidad de vivir, maestra. Sí, una experiencia colectiva. Además, escuchaba decir de una gran poetisa, filósofa y pionera de la danza venezolana, Sonia Sanoja, que la danza, aunque todas las artes son artes del cuerpo, es la danza la que con mayor contundencia puede asumirse como tal en la medida que somos eso, ¿sí? Y nos afecta en todos y cada uno de los aspectos de nuestra existencia. Por eso es tan importante cuando nos exponemos, porque no necesitamos de una mediación ni de un instrumento, sino que somos nosotros mismos, haciendo colectividad, haciendo tejido, como anteriormente también decía Ángela. Pero ¿cómo hacemos para comunicarnos con los otros? ¿Sí? Cuando tenemos el desafío de asociarnos con ese otro que, si bien nos entiende, quizás no nos comprende.
Yo que quiero darle la palabra a Sheila Yubirilka, porque ella nos va a hablar sobre la experiencia del Observatorio Más Danza en relación a los estudios, a la identificación del sector y además a la posibilidad de medición de ese valor, de esa subjetividad, de ese tejido, de esa terquedad que nos caracteriza. Sheila. Muy buenos días, buenas tardes, Osvaldo, Marta, Ángela y todos quienes nos acompañan. Pues bueno, vamos pues, en primer lugar quiero como felicitar el ejercicio de abrir estos espacios, de estas iniciativas para crear espacios de reflexión y construcción de rutas de trabajo para el desarrollo de la danza en Iberoamérica. Sin duda la participación activa de los agentes de la danza en estos procesos permiten visibilizar la danza de otras maneras, que es precisamente lo que tú comentabas. Bueno, entrando en materia, Más Danza, Observatorio de Danza, nace como una iniciativa de investigación de la Fundación Integrando Fronteras en 2010, con el objetivo de encontrar la relación entre la distribución de los recursos públicos para el desarrollo de la danza y el aporte específico del sector de la danza al PIB, un Producto Interno Bruto. Considerando las dimensiones del país, pues este es un ejercicio desarrollado en Colombia, el proyecto se centró en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, como base de información revelada en el primer estado del arte de la danza elaborado precisamente por Ángela Beltrán en el 2006. A partir de ese primer insumo, empezamos un proceso de rastreo y análisis de información a través de encuestas, entrevistas, grupos focales sobre los temas que íbamos encontrando. Ahora bien, para dar cuenta de la relación entre la asignación de los recursos públicos para el desarrollo de la danza y el aporte del sector al PIB, teníamos que conocer al sector. Y en este sentido, describir sus perfiles, analizar sus relaciones y sus lenguajes, entre otras características. Decías hace un rato, Osvaldo, que cómo hacemos nosotros para que los otros, ¿no? ¿Cómo hacemos los que estamos en la danza para que los otros entiendan lo que hacemos? Y en ese sentido fuimos construyendo información, fuimos recogiendo información. Y también no solo del sector, sino que nos pareció importante ampliar el análisis involucrando a los públicos o consumidores de danza y a los agentes que se involucran alrededor de la danza, como vestuaristas, maquilladores, entre otros. Pues así podríamos tener un contexto amplio de las dinámicas del sector. Los primeros hallazgos nos revelaron la precaria existencia de información relacionada y la falta de interés del sector para proporcionar información por considerarla sensible. En este marco, los 3 primeros años planteamos fases de investigación introductoria como para ir introduciendo este pensamiento en el mismo sector objeto de estudio, para especificar las líneas bases de investigación. En los años posteriores ya fuimos estructurando fases de profundización y actualización de la información. Esta información recogida en los primeros 5 años nos proporcionó un panorama inicial, una primera radiografía del sector, pero al profundizar el rastreo nos dimos cuenta de otra necesidad y era de empezar a analizar los aspectos cualitativos de la danza. No era suficiente lo numérico, ¿no? De alguna manera lo rastreable en términos cuantitativos. Y se nos hizo posible viabilizar su transformación a un lenguaje cuantitativo para que se pudieran sumar los insumos. En este marco, revisamos propuestas a partir de la gestión de proyectos y la economía de la cultura. Vimos que la interpretación cuantitativa de la información cualitativa de la danza podría desarrollarse desde un concepto que se llama costo-beneficio, pensando desde diferentes enfoques, no solamente desde el término o desde la filosofía económica. Hasta marzo de este año empezamos en este proceso de revisión, pero la pandemia y las acciones por el estado de emergencia en Colombia nos llevaron a plantearnos nuevas preguntas, considerando el cambio en las dinámicas culturales en todos los sectores de la sociedad. En este sentido, iniciamos un primer diagnóstico del sector en Colombia sobre el impacto de la pandemia, que tiene 3 fases. La primera fue rastrear el primer impacto en el sector, que se hizo de marzo a abril. Y la segunda fase es de seguimiento, que se lleva a cabo y se llevará a cabo hasta el 31 de diciembre de este año.
La siguiente fase y última iniciará en enero del 2021 y seguramente durará todo el periodo. En el marco de este ejercicio nos planteamos una problemática que consideramos relevante para una investigación paralela y tiene que ver con cuáles serían las posibilidades de reacción y reactivación del sector si la pandemia hubiera sido más letal, considerando todas las necesidades que hoy se visibilizan, ¿no? Sin duda una pregunta que llevará a proyectar diferentes escenarios. En el desarrollo del proceso de investigación, encontramos que el conocimiento del sector permitiría no solo entender sus dinámicas, sino también abrir espacios de veeduría pública, la creación de propuestas innovadoras para el sector, el diseño de políticas públicas especializadas y coherentes, entre otros. En este marco entendemos, como lo exponen Alfonso Martinel, Eduardo Nión, Luis Fernando Aguado, Luis Bonet y otros investigadores, que el conocimiento del sector en todas sus dimensiones, en los lenguajes comunes con la administración, permitiría el desarrollo de proyectos, programas, rutas de trabajo, líneas de gestión, políticas públicas que impacten positivamente en el sector y la posicionen, la prioricen en las agendas públicas. Esta fue la experiencia que tuvimos y lo que podría en este momento compartirles a partir de estos casi 8 años de trabajo especializado. Gracias, Sheila. Así como enfrentamos o estamos enfrentando la pandemia, donde en buena parte de nuestros países la política para sobrevivir a ella ha sido distanciarnos físicamente. Así son grandes los desafíos que se nos presentan, es decir, cómo asociamos ese indicador costo-beneficio que nos permita cuantificar ese espíritu del movimiento del que nos hablaba Ángela, por ejemplo, o la terquedad, ¿sí? Como forma de resistencia y resiliencia que nos hablaba la maestra Marta Ospina. Son unas preguntas extraordinarias que nos deja la experiencia del Observatorio Más Media en función de construir estos argumentos que nos permitan poder en ese sentido incidir en la política pública. Porque además es importante no solamente la realización de los estudios, sino que nuestro sector, así como el observatorio ha observado, se haga responsable también del resultado de estos estudios, es decir, para su propia implementación. En ese sentido, yo quería darle la palabra a nuestro primer interlocutor, que es Fernando García, preguntándole cómo medimos lo intangible. ¿Es posible generar indicadores cualitativos y cuantitativos para medir esas dimensiones existenciales que atraviesan nuestro hacer? Le doy la palabra a nuestro amigo Fernando, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Para mí la danza, como gestor, es una de las artes que más me interesan actualmente por la capacidad articuladora, por su centro en el cuerpo y en el movimiento, y por esta capacidad también de unir cuerpos, de unir gente y sobre todo de llevarnos a un espacio nuevo. En ese sentido, bueno, y en relación a la pregunta que me haces, Osvaldo, me parece extremadamente interesante entender que son ahora mismo intentos lo que estamos llevando adelante para poder convertir las experiencias que vamos teniendo en distintos observatorios y lugares de investigación en indicadores cualitativos de mayor posibilidad para interlocutar también con el poder público y con otras instituciones, incluso para ir uniendo y sacando datos conjuntos. En ese sentido, yo tendría que decir que los indicadores cualitativos que vamos a ir sacando tienen mucho que ver con el relato, tienen que ver mucho con qué queremos medir y para qué lo queremos medir. Nunca, yo creo que, bueno, y en eso coincidimos mucha de la gente que estamos trabajando en esto, nunca vamos a conseguir tener un cuerpo cerrado porque la diversidad es muy grande, ¿no?, en nuestro sector. Y en ese sentido, yo creo que es importante entender que lo más probable es que vayamos del relato al dato y del dato de nuevo al relato. Quiere decir que al final, cómo somos, qué queremos cada proyecto medir, es lo que va sacando las posibilidades de unos indicadores mucho más cercanos a la particularidad de cada proyecto.
Luego, sí que es verdad que necesitaremos poder agrupar ciertos cuerpos de datos para poder generar unos números conjuntos, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Yo entiendo que en distintos centros de pensamiento y distintos proyectos y experiencias estamos buscando eso. Y en el caso nuestro, como Faro, que es fluxonomía aplicada al rediseño organizacional, un grupo de gente, de proyectos de toda Iberoamérica, estamos buscando eso y lo estamos haciendo alrededor de las dimensiones de la fluxonomía, que es una forma de trabajo que une futurismo, futuros deseables, con nuevas economías, economía creativa, economía colaborativa, economía compartida y economía multivalor. Porque yo creo que aquí lo que se trata es de entender cuál es el valor que vamos agregando, que vamos sumando. Y en ese sentido, bueno, luego tendré oportunidad, creo, de exponer un poco más y de explicar a lo mejor con mayor detalle, pero en nuestro caso, partiendo de las 4 dimensiones de la fluxonomía, que es la cultural simbólica, donde tenemos muchísimo que aportar como sector, la tecnoambiental, que son los espacios, las infraestructuras, las metodologías, todo el hardware, digamos, luego lo colaborativo sociopolítico, ¿no? Que es justamente estas articulaciones, y para llegar a lo financiero crediticio, que llamamos nosotros, que es lo que nos genera crédito ante la sociedad. Y desde luego no va a generarlo solo por la dimensión monetaria, ¿no? Por lo que podamos producir, sino que tenemos muy claro que genera crédito por muchas otras dimensiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, hay distintas aproximaciones que se están tomando en el sector, en distintos observatorios, pero en todo caso lo que tenemos que entender es eso, que lo más importante es saber qué queremos medir y para qué lo queremos medir. Y ese relato tan importante de cada proyecto, que es lo que da riqueza. Y luego, encontrar mecanismos de convergencia. Eso es lo que en un primer momento les podría comentar. Muchísimas gracias, Fernando. Me parece genial el intento, sobre todo el intento de recuperación de la vida a esa posibilidad de construcción simbólica que me recuerda al fandango, ¿viste? Que es un relato que se construye de ida y vuelta, ¿no? Con las relaciones que establecemos desde, y en nuestro caso particular, desde el cuerpo, y dándole valor a esos otros recursos que no son necesariamente el recurso económico, que muchas veces se reduce la realidad a esto. ¿Cómo es posible imaginarnos la incidencia de la danza y de nuestra práctica en nuestra vida cotidiana? Esa es un poco la pregunta, ¿sí?, con la cual yo quiero presentar a nuestra amiga Marila Veloso, y ella nos va a mostrar un video sobre la experiencia de la asociación cultural que preside. Eu sou Marila Veloso, artista e pesquisadora da área da dança no Brasil. Para contribuir, para pensarmos em quais são as dimensões que a dança toma em impacto, e importância e valor, e para pensarmos de quais danças estamos falando, apresentarei alguns dados parciais de uma pesquisa que sistematizei entre 2015 e 2016, em esfera nacional, pelo Plano Nacional das Artes, durante a gestão do ex-presidente da Fundação Nacional das Artes, Francisco Bosco, com a atuação do coordenador de dança, Fabiano Carneiro, e com a articulação do artista Rui Moreira. Para essa pesquisa, eu atuei como consultora da Unesco, sistematizando informações levantadas em reuniões setoriais para a elaboração do Plano Nacional das Artes. Os dados que eu apresento me fazem considerar a dança como um forte fluxo sanguíneo que se capilariza além do que conseguimos imaginar ou medir até o presente momento. Vejam o impacto para o setor a partir de um dos poucos dados que temos no Brasil sobre a dança. Em 2006, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia, junto ao extinto Ministério da Cultura, ele localizou a dança como a segunda atividade que mais ocorria em 56,1% dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Em outro resultado da Monique, de 2014, este dado apresentou um aumento da atividade da dança, de 56,1% para 68,5% dos municípios desde o levantamento de 2006.
Em porcentagem, apenas as atividades culturais do artesanato e das manifestações tradicionais populares superam esse indicador da dança, devendo-se tomar em consideração que a dança, assim como a música, ela está inserida no universo de diversidade das manifestações tradicionais e populares. Este dado, sozinho, ele reitera a importância do setor e da necessidade, tanto de autonomia para diretrizes e ações específicas da dança, quanto para uma maior integração com os setores culturais com os quais a dança tem qualquer tipo de relação. E demonstra a necessidade de um levantamento da cadeia produtiva da dança. A abrangência e a dimensão artística, social, política da dança opera em relação a alguns fatores que eu gostaria de apresentar. Por ser uma arte que promove, por meio da presença e do movimento do corpo, a interação entre as pessoas para sua criação, ensino-aprendizado, para sua disseminação. E pela interação, nós geramos sociabilidade. Também pela sua diversidade de formatos e de modos de existir e de se disseminar, distribuir nas ruas, nos bailes, nas festividades, nas feiras, nos espaços públicos e privados, nos teatros e espaços alternativos, em companhias e grupos amadores e profissionais, coletivos. Também a dança pelos modos e locais distintos onde pode ser apreendida e ensinada, nas escolas, nas academias, nas rodas de big girls e b-boys, nas universidades, nas favelas, na mídia televisiva e cinematográfica, nas redes sociais, nos tutoriais, integrada à replicação de músicas e embrenhada em manifestações populares. Tal relação demonstra a dança, assim como a música, que ela está inserida em uma cadeia produtiva difusa, conforme Prestes 2004. Eu menciono uma pesquisa da cadeia produtiva da área da música, desenvolvida no Brasil, pelo pesquisador Luiz Carlos Prestes, pois considero, junto ao pesquisador Manuel Souza Neto, que apenas uma pesquisa aprofundada da cadeia produtiva da dança pode nos oferecer uma dimensão mais sólida e apropriada do valor e da importância da dança na sociedade e do impacto que as danças geram na economia. Também de um modo decisório para o consumo de marcas, seja de automóveis, de moda, design, dos shows musicais, filmes, produtos audiovisuais, de inúmeros outros produtos vinculados à noite, ao entretenimento, como as bebidas, a alimentação e outras coisas. A formação nessa pesquisa levantou-se que cursos de graduação no Brasil cresceram exponencialmente a partir de 2009. Em 2015, totalizavam 44 cursos superiores de dança, compostos por 30 cursos de licenciatura e 14 de bacharelado. Esse aumento dos números dos cursos de formação em nível superior foi impactante, porém ele está longe de garantir um atendimento da demanda por formação nesse âmbito. Afinal, dos 44 cursos em 25 municípios, 11 estavam localizados em municípios do interior do estado, o que não é compatível com a necessidade de centralização e de acesso que os eixos do Plano Nacional de Dança propõem, especialmente em um país com as dimensões do Brasil e com as dificuldades econômicas e desníveis sociais que são reconhecidos por nós. Outro dado importante se baseou no relatório da edição 2009-2010 do programa Rumos Itaú Cultural Dança, que analisou o processo de formação do artista e, segundo a responsável pelo relatório, Liliana Senini, em 2011, a formação em dança no país se dá por meio de formas heterogêneas, já que o artista encontra ao longo do seu percurso profissional diferentes modelos e metodologias. Note-se que vários desses artistas partem de outras áreas de formação que não a dança. O mesmo relatório, ele indica que o número de ocupados como coreógrafos e dançarinos no Brasil chegava, em 2011, a 1/3 do número de atores e diretores. E entre compositores e músicos, esse número atinge aproximadamente 1/6. A demanda por formação, portanto, e capacitação para os que desejam se tornar profissionais e se manter e qualificar para a criação e mercado, ela é enorme, o que é um bom sinal para o desenvolvimento da dança nesse aspecto. Ao mesmo tempo, se percebe a necessidade de transversalizar os dados das pesquisas existentes e a de aprofundar o levantamento, evitando contradições entre indicadores que já são escassos. Nós, que vivemos a dança profissionalmente,
nós temos encarnada a experiência da importância e do valor e do impacto dessa área na sociedade em que vivemos. Ao mesmo tempo, podemos sim e iremos nos surpreender, eu espero, quando pudermos mensurar com dispositivos mais acurados onde, como e de que modo a dança existe embrenhada por aí. Solo para dizer graças à plataforma ibero-americana de dança, a toda a equipe de produção, a Natasha Mello, o programa de governo da Colômbia também, né, por lembrar aos nossos países a importância do suporte nesse sentido, a todos os convidados, a você, Osvaldo. É importantíssimo vir acompanhando, né, o desenvolvimento de redes, né, e o trabalho de algumas pessoas que são fundamentais para a dança na Iberoamérica. Então era só isso por enquanto. Obrigada. Gracias, Marila. Y contundente este trabajo de investigación que nos interpela además al sector, es decir, nos interpela a cada una de nosotras y a cada uno de nosotros sobre la responsabilidad que tenemos, no solo sobre la toma de conciencia del impacto y de la importancia que tienen las prácticas que hacemos, sino cómo usamos el conocimiento que estamos generando a partir de esas prácticas. Es contundente esto. Y entre lo mucho que genera esa posibilidad de visibilizar nuestro valor, están nuestras formas de organización. La necesidad de que podamos organizarnos, de tejer, de avanzar juntos, respetando nuestras diferencias, sí, pero en la posibilidad de tejer juntos. Y en ese sentido, pues yo voy a invitar a mi amiga Gabily Anadón a que nos hable sobre las experiencias de organización y sindicalización del sector y su incidencia también en la posibilidad de superar la precariedad de las condiciones en las cuales trabajamos. Gabily, por favor. Hola, Osvaldo. Bueno, saludo acá a todas las maravillosas mujeres que acompañan, a Fernando también. Bueno, agradecer primeramente, por supuesto, al Gobierno de Colombia, agradecer a la PID, a toda esa organización, todo ese equipo sumamente contundente que nos pone hoy acá en esta plataforma a encontrarnos y a compartirnos, ¿no?, en nuestros conocimientos. Bueno, en ese proceso estamos en Argentina, Osvaldo, en un proceso histórico realmente, creemos. Nos organizamos el año pasado, el 12 de noviembre, en asamblea, en Capital Federal, pero con personas de absolutamente todas las provincias, inclusive también secretarios de cultura de las distintas provincias, porque realmente estábamos convencidos, después de un proceso de casi 10 años de militancia en lo que se llamó Movimiento por la Ley Nacional de Danza, que este trabajo de reorganización, que es sin duda alguna coyuntural e histórico en nuestro país, lo teníamos que hacer con el gobierno, con el Estado-gobierno, ¿no? Con esa parte. Teníamos que tejer redes, no solamente la comunidad, no solamente el sector, sino también el Estado-gobierno. Así que fue en esa asamblea que nosotros nos conformamos como Movimiento Federal de Danza. Mañana cumplimos un año de existencia y el objetivo principal, si estamos de cumpleaños, el objetivo principal de este encuentro tuvo que ver con empezar a trabajar en la organización del sector, en la visibilización de nuestra profesión y en la posibilidad de ir resolviendo cuestiones que tienen que ver con nuestra precarización histórica, ¿no? Y en ese sentido encontramos fundamental la concientización. Esto que traigo puesto tiene que ver con ese trabajo de concientización. Danza es trabajo, ¿no? Y la capacidad de entendernos como trabajadores y de adquirir, por lo tanto, los derechos y las obligaciones también que vienen de la mano con esa conciencia colectiva. Así que la verdad es que la pandemia nos agarró ahí casi al comienzo. La primera acción que hizo el Movimiento Federal de Danza fue un registro que en este momento tiene más de 10.000 trabajadores en la Argentina registrados.
Esto es porque la experiencia nos llevó a entender, luego de tantos años de tratar de que los funcionarios sacaran adelante la ley nacional, la pregunta siempre era la misma, ¿no? ¿Cuántos son? ¿De qué número estamos hablando? ¿No? Y eso tiene que ver también con conocernos. Bueno, ¿cuántos son? ¿Cómo trabajamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos manejamos? Y lo cierto es que la gran mayoría del sector está fuera de las normativas, digamos, mínimas, básicas del sector, digamos, de trabajadores de una sociedad, ¿no? Y eso muchas veces no nos permite a nosotros adquirir derechos y no permite tampoco visibilizar nuestras problemáticas. Entonces, así fue que emprendimos este trabajo de registro, que fue la primera acción. La segunda acción fue una mesa de trabajo contundente que la mantenemos hasta el día de hoy con el Ministerio de Cultura de Nación, con industrias culturales, también porque en industrias culturales nosotros, la danza no estaba vista como un sector específico, sino dentro de las artes escénicas, y era imposible atender las problemáticas del sector en particular si estábamos involucrados con otras áreas, que hacía que se desdibuje un poco nuestras cuestiones más específicas. Hoy por hoy ya la danza está comprendida como un sector dentro de industrias culturales y estamos poniéndonos a trabajar. Dentro de muy poco ya comenzamos con las rotativas, digamos, de conversaciones regionales. Y en ese sentido también nosotros nos organizamos con una estructura muy fuerte de comunicadores y coordinadores a lo largo de todo el país. Tenemos una representación y un trabajo territorial enorme que nos ha llevado sobre todo a una cuestión muy importante que tiene que ver no solamente con la conciencia de que lo que hacemos es un trabajo y que tiene un impacto increíble en nuestras comunidades y en nuestras economías culturales, sino también de alguna manera visibilizar todas las necesidades que tenemos en torno a las organizaciones. Por eso estamos avanzando también en todo lo que tiene que ver con los sindicatos. Estamos organizándonos en las asociaciones gremiales a lo largo de todo el país para intentar de conformarnos como un gremio a nivel nacional, con un que ya está en camino y que esperamos que más allá de esta situación de pandemia avance. Para nosotros es un hecho histórico, esto en Argentina nunca nos hemos mirado tanto hacia adentro. Quizás esta pandemia vino para eso, digamos, por lo menos es una sensación muy fuerte que tenemos en Argentina, en el sector de la danza. Nunca nos hemos mirado de esta manera unos a los otros, nunca nos hemos reconocido de esta manera, nunca hemos sabido tanto de la danza en Argentina como en este momento. Así que creo que todos esos son datos esperanzadores que hablan de un sector en un país que se está organizando y que yo creo que va a ser un antes y un después. Gracias. Gavily, yo creo que todas y todos nosotros celebramos esa iniciativa organizativa tan necesaria para nuestro sector, fundamental si pretendemos tener alguna incidencia en la política pública, sobre todo si consideramos este proceso que hemos venido desarrollando y que hoy en este espacio de alguna manera toma impulso, entender que la dimensión existencial de la danza no solamente es muy diversa, sino que es muy poderosa y que a partir de eso nosotros podemos encontrar esos caminos, esas rutas que nos permitan delimitar un futuro mejor. Yo estoy muy agradecido por esa iniciativa y celebro ese aniversario de esa experiencia tan importante. Nos toca ahora dar paso a la participación del público. Tenemos algunas preguntas tanto para los invitados como para los interlocutores y las interlocutoras. Voy a estar acá seleccionando las preguntas. Ahí Ernesto Costa Robledo de Uruguay nos pregunta
o le pregunta a Marila cuál es el rol del antirracismo y la decolonialidad en el Plan Nacional de Danza. Por ahí podríamos comenzar. Sí. Vou falar em português, então, por favor, pode me questionar. Muito boa, importante pergunta, Ernesto. A construção do plano, num breve contexto, demorou quase 10 anos, muitos anos, né? E iniciamos uma implementação. Ao longo desse processo, havia um eixo voltado à diversidade, ao pensamento do acesso, né, de como pensar em qualquer uma das metas ou das ações do plano relacionados de modo amplo à ideia de diversidade. Um aspecto importante e que fundamentou todo o processo para quem participou da construção do plano foi a ideia de entendimento de cultura, não pelo viés da cidadania, que também seria uma conexão com essa ideia, pelo viés antropológico, né? Então, isso sempre esteve, de certa forma, facilitado. No momento de 2014, 2015, 2016, quando esse plano nacional, mesmo da cultura, né, mas voltado para as áreas artísticas, ele foi repensado, que é esse momento, né, que a pesquisa que eu apresento, uma parte, ela foi reelaborada, né, pela Fundação Nacional das Artes, através dos encontros setoriais no Brasil, a questão de uma dança negra, né, de uma dança preta, ela esteve muito presente e ela, de alguma maneira, passou a ser sublinhada, ela passou a ser mais fortemente levantada, né, como necessidade. Então, infelizmente, nós não tivemos um tempo para conseguir manter uma implementação desse plano, né? Todas as relações no Brasil institucionais da área da cultura, da área das artes, está interrompida, né? Nós perdemos o Ministério da Cultura. Então, eu não estou respondendo a sua pergunta, provavelmente de uma maneira efetiva, mas estou te trazendo alguns componentes que ajudaram a pensar em todos os outros eixos de formação, de produção, voltados sempre a uma preocupação com essa abertura de como esse acesso iria ser feito, no momento de um ministério que era preocupado com isso, um ministério no momento de política no Brasil, onde se pensava em modos de desburocratizar para que qualquer pessoa tivesse acesso a poder concorrer a um edital público com recursos. Então, nós tivemos projetos escritos em papel que você compra pão, né? Então, assim, em alguns momentos nós conseguimos avançar no sentido do acesso maior. Mas é mais no momento do Plano Nacional das Artes que vem uma necessidade voltada a essa questão da melatonina da pele, né, envolvendo uma dança negra. E nós sabemos que antirracismo, né, tem que ser pensado em diferentes abordagens, né? Então eu vou pausar um pouquinho. Gracias, Marila. Vamos a continuar leyendo algunas de las preguntas. Por acá, Josefina Green, desde Chile, nos dice que en Chile la danza ha complejizado su carácter de producción en diversas esferas de acción y qué hacer a lo largo del territorio nacional. ¿De qué manera las políticas culturales identifican esta diversidad e implementan líneas de fomento asociadas, validando sus prácticas que generan campo laboral, mas no constituyen una lógica de industria creativa? Esta es una pregunta que creo que cualquiera de nosotras o nosotros podría intervenir y dar una opinión. Queda abierto la posibilidad de respuesta.
Bueno, voy yo. Gracias, Gavilí. No, yo creo que una cosa una lógica de alguna manera que nosotros empezamos a construir dentro de la organización del Movimiento Federal de Danza es que las políticas públicas deben también construirse desde los sectores específicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo que es importante justamente es construir los diálogos entre los estados, gobiernos que construyen las políticas culturales y el sector de la danza, que quizás es el específico y el que reconoce las lógicas, ¿no?, que deberían tener esas políticas públicas para poder implementar lo necesario, ¿no? Evidentemente, una de las cosas que hemos también ido reconociendo es que hay bastante desconocimiento acerca de nuestro quehacer en términos de políticas públicas y de aplicación de políticas públicas hay bastante desconocimiento. Entonces es imperioso que el sector se comprometa, digamos, en ese trabajo y participe de manera activa y no solo espere que las políticas públicas vengan desde el Estado, sino que se organicen para implementarlas desde el propio sector, ¿no?, que es en principio uno de los objetivos del Movimiento Federal de Danza. Nosotros consideramos que como organización podemos también implementar políticas públicas que lleguen al sector. Así que quizás escuchándote y refiriendo nuevamente a la pregunta, parece incomprensible que no seamos capaces de entender que si no nos conocemos, si no nos reconocemos y no nos comprometemos con ese conocimiento, es mucho más difícil que logremos algún tipo de incidencia sobre una política o sobre esas políticas que se supone van a mejorar o a incidir en la mejora de nuestras condiciones materiales de existencia, pero es un hecho real. Creo que una de las grandes... de las grandes ideas que podemos reconocer es eso, es en ese nivel de compromiso. Es decir, la política pública también depende del conocimiento que nosotros podamos tener de estos procesos. Continúo, Max Cayetano de Uruguay nos dice que su inquietud está en relación a la precariedad de la danza y en relación al concepto de industria cultural. Pensando desde el lugar del hecho artístico y su trascendencia del sector laboral, entiendo que su reconocimiento es fundamental, pensando en nuevas formas de economía y sustentabilidad. Yo quisiera darle la palabra a Fernando para que nos ayude y nos aporte en la comprensión de esa posible relación entre la precariedad y la industria cultural. Ardua pregunta. Que me has soltado. Todo un desafío, amigo, pero es un intento, como tú mismo decías. Es un intento, como tú mismo decías. Bien, yo creo que estamos avanzando hacia la construcción de una comprensión de esa interrelación de valores, ¿no? Y todo eso suma un valor en lo que hacemos. En ese sentido, bueno, contarles un poco nuestra experiencia como gestores de distintos lugares de Iberoamérica que nos hemos ido encontrando e integrando para hacer distintas estrategias, en parte de mapeo, necesario mapeo de experiencias nuevas, ¿no?, en las artes vivas, como también de métricas, ¿no?, de algunos sistemas que nos pudiesen ayudar a ordenar dentro de lo posible, ¿no?, porque estamos hablando de algo muy complejo, los elementos de convergencia, los elementos que nos ayudasen a ir entendiendo cuáles son, por un lado, la lectura del signo de los tiempos, las cosas que necesitamos, que nos ayudan a construir futuros deseables, y por otro lado, esos elementos que dan valor. Y, por supuesto, todo esto relacionado con impacto, con alcance, con viabilidad. En ese sentido, bueno, bastantes de las personas que habíamos tenido la oportunidad de hablar de la fluxonomía, que, como les comentaba, impulsado por Lala de Henselin, de Brasil, es un sistema un poco de unir futurismo con nuevas economías, futurismo entendido como construcción de futuros deseables. Bueno, pues fuimos encontrándonos, articulándonos
y necesitando una herramienta que pudiese ser también puesta a disposición, que pudiese ser de código abierto, porque esto es súper importante, como decía, al final cada proyecto va a tener que declinar, va a tener que adaptar, ¿no?, a su realidad estas posibilidades de líneas para observar el proyecto. En ese sentido, bueno, contarles que hemos estado trabajando como 2 años discutiendo mucho cada palabra y lo que al final hemos llegado, después de establecer pues, ciertos elementos de marco teórico y de clarificar un poco en general qué sería eso que queremos medir y para qué lo querríamos medir, pues hemos llegado a una tabla, ¿no?, que es una tabla que está disponible, está siendo testeada ahora. Justo estuvimos recién en Cádiz, en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, reunidos en una residencia de fluxonomía justo para esto, ¿no?, para poder articular estas ideas. En base a las 4 dimensiones, solamente por contarles un poco cómo funciona, entender la realidad como 4 dimensiones, que es un aporte de la fluxonomía, esta dimensión cultural simbólica, que les decía que es como la semilla, la idea, el conocimiento previo, en lo cual como sector somos especialistas en cuanto a creación, en cuanto a ideación, etcétera, donde se coloca, cuál es el terreno, esta semilla, en qué terreno se coloca, que es pasar de lo intangible a lo tangible, y este terreno le llamamos dimensión tecnoambiental, son nuestros espacios, nuestros festivales, nuestras metodologías, ¿no?, todo lo que nos da cierta infraestructura, nuestras páginas web, etcétera. De aquí pasamos al cultivo conjunto, ¿no?, la comunidad de cultivo, que nos ayuda justamente a entender esta otra economía, que es la economía colaborativa, y de ahí obtendremos con seguridad frutos, ¿no?, esta semilla que se planta en un terreno, que es cultivada por un grupo, una comunidad colaborativa, una comunidad que bueno, va acompañando todo este proceso, genera con seguridad un fruto. Y esto es la economía multivalor. No es un fruto, obviamente, solo monetario, sino es un fruto con muchísimas otras dimensiones. Y esto permite retroalimentar el sistema. Nosotros entonces establecimos en base a estas dimensiones y a su fractalidad, porque cada una de estas dimensiones lleva en su seno también las 4 dimensiones, pues algunos elementos así como mucho más concretos en los que nos queríamos focalizar, ¿no? Que sería básicamente qué es lo que define eso. Ahora les voy a poner un ejemplo, qué es lo que lo define y luego qué es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué adjetivo le ponemos a eso? Y progresivamente qué componentes de fuerza tiene, qué fortalezas necesitaríamos. Entonces, por decirles un ejemplo, cuando hablamos de lenguaje, dentro de la dimensión cultural, es un poco más infraestructura, es la ambiental. Entonces, el lenguaje, nos focalizamos en él, lo que buscamos es que sea revelador, y entonces las fortalezas que entendemos que tiene que tener es potencia estética, accesibilidad, pertinencia y atracción, ¿no?, que sea atrayente. Entonces, en ese sentido, se van generando como algunos mecanismos casi que van aterrizando a indicadores algo más precisos, que nos permiten utilizar, bueno, gráficos araña o en algunos casos cuantificación tipo semáforo, ¿no?, verde, amarillo y rojo, y que te ayudan a entender en qué punto del proceso está tu proyecto. Sí, Fernando, ¿sí? Fíjate que entiendo además que hay una necesidad de hacer una traducción para poder comprender esas otras dimensiones que quizás en nuestro medio o entre pares entendemos que estamos hablando sobre la subjetividad o la fe o la sensibilidad, pero que es mucho más complejo traducirlo en otros ambientes, ¿no? Un poco lo comentaba Sheila cuando hablaba sobre la experiencia del laboratorio. Yo quería darle la palabra a la maestra Marta Ospina, que ella me pide poder complementar sobre la respuesta que tú le diste a nuestros amigos que preguntaron. Justamente cuando hablas del tema que es en el ámbito de lo liminal, de las relaciones entre unos ámbitos de la práctica y otros, pienso en el papel de las universidades y de los programas universitarios de danza. En la universidad se está generando mecanismos para la investigación.
En la universidad se revisan los currículos para generar profesionales que puedan interactuar con el campo y dar respuestas pertinentes. Entonces, esta sería un papel interesante que podríamos establecer en diálogo con las universidades, porque a veces planteamos la universidad como un ámbito solamente de depósito del conocimiento y de formación en lo artístico, pero estamos formando a los profesionales para el campo y una de las funciones es establecer estos puentes, estas relaciones entre las necesidades del sector, la generación de proyectos y el estudio mismo que permite entender cómo estudiar lo intangible, cómo hacerlo tangible y cómo volverlo proyectos de transformación de vida para cualificar no solamente la vida de los profesionales, sino la injerencia de la práctica danzaria en los ámbitos de la vida. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental entender que la universidad también tiene un lugar, que los profesionales que se forman allí, que la pertinencia de los programas podría ser una estrategia de conexiones en estos ámbitos liminales que estamos tocando aquí. Eso era lo que quería subrayar, Osvaldo. Sí, maestra, importantísimo la referencia que hace y muy pertinente porque nos preguntaban desde Costa Rica, Carolina Valenzuela, cuál era la incidencia de la universidad como ámbito también de construcción de conocimiento para el desarrollo de estos procesos, no solamente en las políticas públicas, sino cómo lograr nosotros la construcción de esos argumentos que nos hacen reconocibles. Vamos por acá, nos pregunta desde São Paulo, Brasil, mi querida amiga Solange Borelli. Y sabemos que los festivales representan grandes polos aglutinadores de artistas e iniciativas colaborativas. Esta actividad están siendo consideradas en las reflexiones presentadas, pregunta Solange. ¿Podemos crear una red de festivales iberoamericanos de danza más efectiva? Esta pregunta podríamos invitar a Sheila o a Ángela que nos ayuden a responderla. Bueno, voy a tomarme la palabra en este momento. Sí, no solo cuando hacemos ejercicios de investigación o de rastreo de información, se analizan a los agentes específicos o a las personas que hacen el ejercicio de la danza, sino aquellas otras trabajos en donde se congregan también. Entonces, en ese orden de ideas, se generan estudios sobre los festivales, y no solamente sobre los festivales, sino sobre quiénes participan como asistentes públicos o consumidores de esos festivales. Entonces, el ejercicio de las investigaciones no solo se desarrollan desde quienes hacen parte de los festivales o desarrollan propuestas escénicas de los festivales, sino también de quienes los observan y alrededor de cuáles son digamos, esas otras organizaciones que están alrededor de los festivales. En los festivales no solamente están los bailarines, están también los músicos, están también tal vez los maquilladores, los vestuaristas, están, bueno, toda una gama de agentes y de perfiles alrededor de esto que indudablemente están sujetos, ¿no?, al quehacer de la expresión escénica y dancística en estos espacios. Entonces, sí es evidente que se requieren continuar en este proceso de revisión, no solo de los agentes particulares, sino de todas esas manifestaciones que se desarrollan, de las mismas creaciones escénicas. Y un poco retomando la conversación que se estaba desarrollando hace un rato, es importante de una u otra manera también involucrar no solo a las instituciones universitarias, sino a aquellas instituciones académicas de formación no formal, se me llamaría, que de una u otra manera están generando también procesos de investigación, ¿no? Y procesos de investigación tal vez desde el mismo quehacer, ¿no? Desde la misma desarrollo de su trabajo. Entonces,
Esto nos lleva también a pensar a que no solo se puede hacer investigación de esto desde las esferas institucionales, desde lo académico, muy en el estricto sentido, sino también desde la misma sociedad y desde la misma comunidad de la danza en este otro, llevándonos a un ejercicio de corresponsabilidad con este tipo de desarrollos, ¿no? Gracias, Sheila. Son muchísimas las preguntas. Creo que tenemos un grato y muy reflexivo público que nos está acompañando. Hay una pregunta, estoy tratando de ubicarla, que tiene que ver con la población infantil y la posibilidad de generar políticas públicas para la población inicial. Esa pregunta quisiéramos dársela a Ángela para que nos ayude a responderla. ¿Cómo sería la incidencia de políticas públicas dirigida hacia los grupos infantiles? No está Ángela, Osvaldo. Ah, qué pena. Pensé que ya estaba, leía por aquí que se estaba incorporando. Marila me está pidiendo la posibilidad de contribuir al tema que estamos desarrollando con Sheila. Marila, toma la palabra, por favor. Graças. Eu gostaria só, em relação à última pergunta das crianças, desse público infantil, a pergunta da participante me instiga a pensarmos em quem produz para esse público também. Como políticas podem incentivar a produção de materiais, de produções em dança, também específicas para esse público. Eu penso que uma política deveria pensar nesses âmbitos. E aí, rapidamente, gostaria de mencionar as universidades, novamente, que Marta trouxe isso, né, como um ambiente que pode, sim, ter essa corresponsabilidade, né? Não que tenha que atender a todas essas questões, mas como forma licenciadas e licenciados, forma professores nas áreas, né, e trabalha com metodologias também para a infância, como as universidades podem cada vez mais ter uma corresponsabilidade de pensar nesses futuros, né? Não que seja papel único da universidade. E aí eu gostaria de dar um exemplo que nós conseguimos realizar no Brasil em apenas 8 capitais do país, através da pesquisadora Lúcia Matos, que está na Universidade Federal da Bahia, né? Nós precisávamos de 4 milhões de reais para tentar fazer um primeiro mapeamento em todas as capitais, 27 capitais no Brasil, mas conseguimos apenas 1 milhão. Então, nós fizemos um reajuste desse projeto pelo Colegiado Setorial de Dança, e quem contribuiu muito foi um projeto que ativou os grupos de pesquisa em dança dessas 8 capitais, grupos de pesquisa vinculados a universidades. Então, sem dúvida, acho que também a Sheila já trouxe isso da corresponsabilidade e de como integrar não só a universidade, mas outros centros que são responsáveis e que estão, de alguma maneira, fazendo. A última coisa que, para mim, é muito importante de falar nessa plataforma, a importância da tradução e dessa visibilidade que eu acho que o Fernando falou alguma coisa de nós darmos a ver, não sei, mas nós precisamos dar a ver as pesquisas e precisamos integrá-las em alguma medida. Nós já temos alguns recursos, temos precariedades, mas já temos lugares de onde partir. Então, como nós começamos a entrecruzar esses dados? E idioma, a tradução também é importante, né? Porque por mais que eu fale e vocês me entendam, né, nós também temos nossas diferenças. Então, eu acho muito importante, para finalizar, dar visibilidade para o que já tem e cruzar esses dados. Eu acredito que nós já estamos prontas e prontos para um próximo passo.
muy importante, Marila, porque es este tejido y esa constitución de comunidad que en su momento Ángela, Sheila, Marta y todas nosotras y todos nosotros y todos nosotros hemos expuesto, tiene que ver también con el trabajo con las universidades como espacios de construcción de conocimiento, que implica además la revisión de las currículas, ¿sí? Hacia dónde están orientadas las currículas de estudio. Es decir, nos llama a la reflexión y nos interpela cuando mencionas de cuáles son las producciones que en danza se están haciendo que incluyen o excluyen a determinados sectores, ¿no? Hacia dónde va dirigida la incidencia, cómo somos capaces de implementar estos estudios sin el apoyo de la universidad, donde también se produce conocimiento, donde se están formando personas que giran alrededor de la danza. Creo que es una reflexión muy importante y un aporte que hace Marila al respecto. Está Ángela, nos está acompañando. Ángela, porque sería lindo que ella comentara. Aún no. Yo estoy esperando, tengo un sueño de que ella aparezca para darle la palabra en algún momento. También soy un porfiado, como dice la maestra. Y quiero saludar a Jacqueline de Castro, que nos manda un saludo de Brasil y que está muy contenta de vernos por acá y ver esta iniciativa y celebra esta iniciativa. Hay muchísimas preguntas. Nos pregunta desde Julio Sancho de Perú, ¿cuál es la cadena productiva de la danza? Y Sheila reacciona tremendamente a una pregunta como esta, pero hagamos un intento de responder, pues es interesante también para nosotros el ejercicio de ese ejercicio de traducción para hacer comprensible nuestros universos. Sí, Osvaldo, es que hacia esas caras, porque evidentemente es un ejercicio de construcción continua, porque a diferencia de otro tipo de industrias, sí, en general y de otro tipo de manifestaciones comerciales, la danza se dinamiza y se transforma constantemente. Entonces, una de las condiciones que desde el observatorio, valga la redundancia, observamos, es que primero tenemos que recoger y analizar los perfiles que hacen parte de ese gran sistema o eslabón de la danza. Y en ese orden de ideas encontramos, por lo menos aquí en la ciudad de Bogotá, más o menos como 13 perfiles, ¿no? En donde están involucrados los bailarines, los gestores culturales, las instituciones públicas, las universidades, los formadores no formales, los docentes, es decir, muchos perfiles que hacen parte de lo que hoy es el desarrollo de la danza, ¿no? De la cadena productiva de la danza. Ahora bien, allí empieza otro tipo de análisis que es la conexión entre cada uno de estos perfiles o estos personas o participantes en este sector. Y a partir de eso se generan análisis independientes de las maneras de las cadenas productivas. Entonces, es amplio la conversación y creo que lo que nos comentaba hace un rato Fernando, de alguna manera también se ancla a este ejercicio. No sé si quizás, Fernando, quisieras profundizar un poco más en esto de lo que ustedes están revisando en el tema de flexonomía, que me parece súper interesante involucrarlo no solo desde lo económico, sino desde los otros ámbitos. Sí, exactamente. Bueno, partíamos de la absoluta certeza de que lo económico es una parte de la realidad, que el trabajo que hacemos obviamente es sociopolítico, es cultural simbólico, es tecnoambiental. Estamos generando una increíble red de espacios, ¿no? De festivales, estamos produciendo muchas articulaciones posibles. Entonces, la idea era en esta transición, porque éramos conscientes de que estamos en un momento fuerte de transición, ¿no? De transición sistémica a nivel mundo.
y de que necesitamos una clara conciencia del momento en el que estamos y una clara visión también de futuro. Y este futuro, bueno, pues seguro tiene que ser de articulación, de inteligencia colectiva, de trabajo colaborativo, como decía. Entonces, en ese sentido, necesitamos identificar cuáles son las palabras que van emergiendo en nuestro quehacer y que nos permiten convertir en indicadores. Pero eso, claro, parece fácil decirlo, pero irlo haciendo necesita poner de acuerdo mucha energía mental también, mucha experiencia, mucha observación de distintos proyectos y también mucho testeo, ¿no? El ir probando y, como les decía, declinando, adaptando a distintos proyectos de naturalezas y características muy distintas para ir viendo realmente cuál es esa esencia común de algo que está sucediendo, ¿no? Ese es el reto y la experiencia. Bueno, les puedo comentar que hemos llegado después de estos 2 años a una tabla de la que partimos, una versión 1.0, digamos, beta, de la que partimos para ir aplicándola a distintos proyectos. Está incluso probando en algunos proyectos de Unión Europea también y en muchos de los nuestros. Les quería comentar que hay algo muy importante de esto, que es que estas herramientas nos sirven no solamente para evaluar. Parecería que los indicadores cualitativos al final sirven para evaluar, ¿no? Y más bien no. El uso, por ejemplo, en mi proyecto, en el proyecto donde yo trabajo, el uso más fuerte que hacemos es para la planificación, justamente, ¿no? Sirven para planificar, sirven para monitorear y hacer un seguimiento y sirven también para evaluar. Yo lo resumo diciendo que, aunque son 3 palabras que parecen muy análogas, ¿no? Que son valorar, valorizar y evaluar, son un poquito distintas de característica, ¿no? Se evalúa desde fuera, ¿no? Se valoriza desde lo propio, o sea, meto valores en lo que hago y para eso me pueden ayudar como todas estas líneas de acción. Y por otro lado, se valora por aquellos que son, bueno, pues colegas o son gente que pueda tener una opinión clara de si eso puede ser todavía más cualificado antes de lanzarlo a producto, porque lo que evaluamos en realidad sería el producto y el proceso, en cambio, se valoriza y se va valorando por pares. Entonces, bueno, sé que en poco tiempo es un poco difícil de resumirlo, pero yo lo único que querría decir es que estamos encontrando en el camino mucha gente que está trabajando y que encontramos muchas analogías en esta forma de análisis de dimensiones múltiples que se articulan, que interactúan, que suman energía y que básicamente nos van a permitir tener como herramientas de planificación, de monitoreo y de evaluación. Sí, Fer, creo que además tenemos que inventarnos un espacio donde poder profundizar con estos elementos que son sumamente importantes. Yo quería, hay un montón de preguntas sobre aspectos vinculados con los sectores vulnerables, con el feminismo, con las posibilidades de organización, pero quiero darle la palabra brevemente a Ángela para que nos comente sobre la experiencia del Plan Nacional en Colombia y poder cerrar el espacio, que ya se nos agotó el tiempo porque el contenido es maravilloso pero tenemos que ajustarnos a los tiempos. Ángela, por favor. Claro que sí, Osvaldo. Yo creo que todas estas preguntas alrededor de ese ejercicio de los derechos culturales de comunidades específicas es una gran pregunta para todos los que estamos al frente por alguna razón en la vida de las políticas públicas y de las políticas específicas para atender los sectores. Yo creo que tenemos que poner en perspectiva los derechos culturales no solamente desde la perspectiva del acceso, que por supuesto es fundamental, sino también desde los otros componentes del derecho cultural que tienen que ver con la promoción y la contribución. Cómo desde las poblaciones específicas, cómo desde las subjetividades que se tejen en las ciudadanías, podemos generar acciones afirmativas y acciones también de vinculación para que las comunidades puedan generar sus propios contenidos y se garanticen todas las opciones para que estas miradas diversas, estas miradas plurales, estas miradas que nos ponen en conexión real con esa comunidad
que nos conmueve, que nos mueve, por supuesto, y que hace que nuestra danza tenga sentido, pues estén allí. Yo creo que tenemos una tarea muy grande para que en ese ejercicio de los derechos culturales vayamos más allá de la posibilidad de generar programaciones o vinculaciones de proyectos específicos y realmente trabajemos de manera profunda en ese sentido que mueve esas perspectivas de trabajo. En Colombia hemos tenido posibilidades maravillosas de acercarnos a las comunidades tradicionales que tienen la danza en la vida, que la danza es la vida misma, que como muchas de las comunidades nos dicen, bailamos para no morir, ¿verdad? Evidentemente allí hay un sentido mucho más profundo que por supuesto atraviesa la escena, atraviesa la vivencia y se ancla en el ser mismo. Entonces yo creo que desde las políticas no podemos perder sentido, ni de las instituciones, por supuesto, perder nunca el sentido profundo de los oficios. Si nos desconectamos del oficio, la razón por la que trabajamos, este sentido de lo que hacemos, pues no tendrá un sustento verdadero en la vida. Y creo que allí, con todos los datos que nos da Marila, con todas estas reflexiones, pues nos deja una pregunta instalada y un sentimiento de seguir adelante desde estas lógicas. Muchas gracias. Coincido, Ángela. Se nos acabó el tiempo, no nos queda más tiempo. Quiero agradecer a todas las invitadas, a los interlocutores y las interlocutoras, Marila, Gavilí, Fernando, Ángela y nuestras anfitrionas Ángela, Sheila y Marta, a Natacha, a Pedro, a todo el equipo técnico. Los invito, en 30 minutos comienza el segundo diálogo que además conecta precisamente con lo que estamos hablando, que tiene que ver con la posibilidad de incidencia para mejorar nuestras condiciones materiales de existencia. Gracias al público por participar, son encantadores. Muchísimas gracias por acompañarlo en este desafío, en este sueño maravilloso, que es hacer la danza en Iberoamérica un espacio posible para la vida. Muchísimas gracias.